Hola niños y niñas de cuarto básico, soy la profesora Valentina López. Les vengo a hacer esta retroalimentación de Ciencias Naturales. El objetivo es reforzar los contenidos para la prueba sumativa de esta asignatura. Vamos a comenzar con un desafío científico. Dice así: calcula el volumen del siguiente objeto. ¿Cuál es el volumen de este objeto que está acá? Piénsalo y veremos al final de este video cuál es el resultado. Los contenidos para la prueba son instrumento de medición de la masa y el volumen y la fuerza. Comenzaremos con los instrumentos de medición. Fíjate aquí, hay diferentes instrumentos que nos permiten medir, por ejemplo, el volumen, la masa y la temperatura. Los vamos a ver con más detalle. Los instrumentos para medir la masa. Primero tenemos que recordar, ¿qué es la masa? Recuerda que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y esta se mide con un instrumento que se llama balanza. Su unidad de medida es kilogramo, gramo o toneladas para los objetos más grandes. Fíjate acá, yo tengo ejemplos de balanza. Esta es una balanza que tú puedes tener en tu casa para poder pesarte en kilos. En este caso, la persona pesa 62 kilos. También tenemos unas balanzas que son más pequeñas para medir objetos más pequeños que van en gramos. Por ejemplo, esta manzana que pesa 250 gramos. Acá tenemos otro ejemplo para pesar la harina. Si te fijas, está dentro de un recipiente para poder pesarla. De esta manera nosotros podemos pesar la harina con el recipiente y pesar el recipiente solo y restar ambos para obtener el peso de la harina. Al igual que el agua. Aquí también estamos pesando el contenido que está dentro de este vaso recipiente. Entonces, ahora nos vamos a los instrumentos para medir el volumen. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿ya? Y este se puede medir con distintos instrumentos, como la pipeta, la probeta o una jeringa, ¿ya? Y esto se mide en centímetros cúbicos. Comúnmente se usa también el litro o el mililitro, L o ml. Por ejemplo, si tengo que tomar 5 ml de un jarabe, ¿qué debo utilizar? ¿Cuál de estas es la más apropiada? Muy bien, una jeringa, porque está graduada del 1 al 10. Ya, fíjate acá, vamos a comparar volúmenes. Tenemos el volumen en diferentes vasos que tenían la misma cantidad de agua. Cada uno de estos elementos fue depositado adentro. ¿Cuál es el que tiene mayor volumen? Hay que ordenarlos de mayor a menor. Primero la pelota, muy bien. Segundo la roca. Tercero el plátano. Y por último la pluma. Ya, bueno, nosotros en nuestra vida diaria podemos hacer recetas. Y para hacer recetas nos dan cantidades. A veces las cantidades vienen en gramos. Fíjate bien. Acá nos dicen 8 huevos. También tenemos que tener la mantequilla, que son 120 gramos. ¿Qué objeto o qué instrumento podría usar para poder medirlo? Muy bien, una balanza. También el azúcar, 120 gramos. Debo utilizar también la balanza. Pero a diferencia de la mantequilla, que es sólida y que tiene un tamaño determinado, ¿cierto? Y no se nos va a esparcir como el azúcar, nosotros debemos usar un potecito. Y ese pote, primero tenemos que medirlo vacío y después ya con el contenido y restarlo. También tenemos la harina, mismo procedimiento del azúcar, el chocolate y la leche, que en este caso viene en ml, 1000 mililitros o 1 litro. Muy bien. Ahora vamos a ver la fuerza. ¿Crees que es correcto afirmar que un grupo de niños tiene más fuerza que el otro? Vamos a ver qué pasa con esto. Acá hay diferentes situaciones en las que yo puedo analizar la fuerza. Tenemos que el niño empuja el carro para moverlo. La niña se impulsa para mover el columpio y el niño empuja en agua para nadar. Y finalmente, la niña sopla para que salgan burbujas. Todas estas son situaciones de la vida cotidiana en las que se está aplicando la fuerza. Vamos a ver. ¿Qué es la fuerza?
La fuerza es la interacción entre dos o más cuerpos, ¿ya? El que realiza la fuerza es el agente y el cuerpo que la recibe es el receptor. La fuerza tiene ciertas características. Una de ellas es la dirección. La dirección es la línea en la que se ejerce la fuerza y puede ser horizontal, vertical o inclinada. En este caso, la fuerza que está ejerciendo es horizontal. También tiene un sentido. Es hacia dónde apunta la fuerza aplicada. Tenemos hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba o abajo. Por ejemplo, acá la niña va hacia la izquierda. Y la magnitud quiere decir si la fuerza que se está ejerciendo es grande, mediana o pequeña. Por ejemplo, ¿cuánta fuerza está ejerciendo ahí ese monito representado empujando una caja? Esta se mide en Newton con un dinamómetro. Hay una representación de estas fuerzas, ¿ya? Al observar sus efectos podemos representarlas gráficamente por medio de flechas. Indica la dirección, sentido y magnitud, que son las características de la fuerza. Y se indican de esta manera. La línea, que es esta, indica la dirección. Recuerda que la dirección era horizontal, vertical o inclinada. Tenemos que la punta de la flecha es el sentido, si va hacia la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. Y el tamaño de la flecha es la magnitud, esta. Sí, ¿qué tan grande es? Fíjate, acá hay dos representaciones. ¿Será la misma representación de fuerzas? No, muy bien. Una cambió el sentido, ¿cierto? Una va hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. Muy bien, niños y niñas, espero que quede claro hasta acá. Seguimos avanzando con el efecto de las fuerzas. Todo objeto presenta cambios cuando se le aplica una fuerza. Puede ser en su forma o en su movimiento. Los cambios en la forma son una deformación permanente, por ejemplo, en una lata, en un vaso o en ya, acá tenemos una deformación permanente que fue el experimento que ustedes realizaron con una lata, con un vaso y con una hoja arrugándola. Esto no volvió a su estado natural, cambió. En cambio hay una deformación que es momentánea, como en un resorte. Si yo aprieto el resorte, este vuelve a su estado inicial. También hay cambios en el movimiento. Tenemos cambios en la dirección, en el sentido o en la rapidez. Cambio en la rapidez se da por aplicar una fuerza a algo que está en reposo o aplicarle más fuerza a algo que ya está en movimiento. ¿Ya? Tenemos cambio en el sentido, que es aplicar una fuerza actuando en sentido contrario, por ejemplo, una bolita que va hacia un lado y uno la empuja y se va hacia el otro. También con la pelota, cuando uno juega a la pelota con sus amigos o amigas, se tira la pelota de un lado a otro. Y cambios en la dirección, ¿ya? Actuar en una dirección distinta a la que se mueve el cuerpo. En este caso, como jugando voleibol. Recuerden que la dirección tenemos, puede ser derecha, izquierda, etc. Arriba o abajo. Ya, y finalmente tenemos la magnitud de la fuerza, que puede ser pequeña, mediana o grande. Acá nosotros tuvimos que analizar un experimento de unas bolitas, ¿ya? Hacíamos girar cada una de las bolitas con una magnitud de la fuerza distinta. ¿Cuál de ellas es la que se demoraba menos? Vamos a ver, la pequeña 20 segundos, con la magnitud mediana 10 segundos y con la grande 5. Por lo tanto, podemos desprender, concluir, ¿qué pelota se demoró menos en llegar al otro extremo? La que tuvo una magnitud de la fuerza más grande, ¿cierto? En este caso es ¿qué bolita? Luego, ¿qué relación hay entre la magnitud de la fuerza ejercida sobre un cuerpo y cómo cambia la rapidez de su movimiento? Ya, hay una relación entre mayor magnitud de la fuerza actúa con mayor rapidez. Ya, ahora que ya aprendimos más sobre la fuerza, podemos responder si es correcto afirmar que un grupo de niños tiene más fuerza que el otro. Y la verdad que no es correcto.
Porque la fuerza es una característica propia de los cuerpos y que se manifiesta en interacción. No es que alguien tenga más fuerza que otro, sino que depende de ciertos parámetros que se van relacionando. Y podemos resolver nuestro desafío científico. ¿Cuál es el volumen del objeto? Acá tenemos primero que medir dónde está el agua en 8 ml y dónde está el agua con el objeto adentro, 13. Luego se restan 13 menos 8 y nos da el volumen del objeto irregular, que es 5 ml. Muy bien, niños y niñas. ¿Qué aprendimos hoy? Bueno, aprendimos primero sobre los instrumentos para medir el volumen y la masa, como la balanza también, las pipetas, y además tenemos la fuerza. ¿Qué es la fuerza? ¿Cuáles son sus características? Etcétera. ¿Cómo lo aprendimos? Fuimos analizando los diferentes experimentos que tuvieron que hacer ustedes en casa y analizamos cada uno de los contenidos. ¿Para qué nos sirve lo aprendido? Bueno, es importante que nosotros sepamos sobre nuestro entorno, sobre todo lo que interactúa. Por ejemplo, la masa, el volumen y la fuerza. ¿En qué situaciones los puedo aplicar? Cuando hacemos una receta, por ejemplo, podemos medir con la balanza los diferentes ingredientes que nosotros tenemos. Y también saber que nosotros aplicamos siempre la fuerza. ¿Se te presenta alguna dificultad? Bueno, espero que haya quedado todo muy claro. Y si tienen alguna duda, me escriben al correo. Les dejo el siguiente mensaje. Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Esta frase es de Eduardo Galeano, en quien está inspirado nuestro colegio. Muchas gracias, niños y niñas. Cualquier duda a 4basicoeduardogaleano@gmail.com. Besitos, espero que les vaya súper en la prueba de ciencias.